Hola, bienvenidos a este nuevo Smart Pills de Nubia. Soy el Dr. Matías Gutiérrez, cirujano dentista de profesión y armonizador facial, desde la ciudad de Chillán, Chile. Hoy les voy a hablar acerca de labios. Lo primero que debemos tener presente es que estos pertenecen al tercio inferior del rostro y que nos sirven para hablar, masticar e incluso darle un toque más atractivo a nuestro rostro. Cuando un paciente llega a nuestra consulta para armonizar sus labios, entendemos que cada labio es diferente, dependiendo de la morfología del rostro. Por esta razón es que miraremos el rostro en un contexto general, asegurándonos de seguir ciertas proporciones para no causar un efecto indeseado. Podemos dividir en forma vertical en quintos faciales. Primer quinto ancho nasal, segundo y tercer quinto ancho intercantal y cuarto y quinto la distancia entre el canto externo y la cara externa lateral del cráneo. Analizando las divisiones horizontales, la cara se divide en tercios faciales. Tercio superior va desde el tríclino a glabela, tercio medio de glabela a subnasal y tercio inferior de subnasal al punto mentoniano. Como la presentación es acerca de relleno labial, nos enfocamos en el tercio inferior, en donde existen algunas proporciones que es bueno conocer para lograr un correcto diagnóstico y planificación de tratamiento. La proporción en el labio superior y labio inferior es de 1 es a 1.6. En una vista lateral podemos observar ciertos ángulos de relevancia. El ángulo nasolabial en hombres debe ir entre 90 a 100 grados y en el caso de mujeres entre 95 a 105 grados. Además, podemos observar que al trazar una tangente desde la punta nasal al punto cogonio, el labio superior se encuentra levemente sobre el labio inferior. Para entender los labios, debemos comprender la movilidad asociada. La razón de esa movilidad es que ahí existen múltiples músculos insertados en la zona con orígenes diferentes. Esto permite que los labios sean partícipes de varias funciones tales como masticar, hablar o simplemente dar un beso. Cuando inyectamos algún tipo de relleno, debemos tener en cuenta el efecto que vamos a lograr en la movilidad de ellos. Además de comprender la musculatura, debemos tener presente el riesgo vascular asociado, ya que los vasos sanguíneos de los labios son susceptibles a verse afectados. Existen diversos factores por lo que un paciente puede desarrollar embolia al momento de inyectar relleno en los labios. Es que ahí existen dos vasos sanguíneos principales, ramas de la arteria facial, la arteria labial superior y la arteria labial inferior. Sobre todo el labio inferior va a recibir algunas ramas de la arteria mentoniana. ¿Dónde vamos a inyectar? Si el objetivo es realizar un perfilado labial, vamos a inyectar a lo largo del bermellón en la capa subdérmica o dérmica. Si el objetivo es evertir el labio, vamos a inyectar en la unión entre la mucosa húmeda y la mucosa seca, sobre todo en los labios más envejecidos. Si el objetivo es aumentar el volumen, una zona segura para inyectar es la zona intramuscular, pues aquí es donde queremos que el relleno permanezca. ¿Qué tipo de relleno vamos a utilizar? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si inyectamos un filler demasiado denso? Los labios estarán muy rígidos y el efecto que lograremos será muy poco natural. Y si por el contrario, ¿qué sucedería si inyectamos un relleno muy liviano? El efecto volumizador se podría ir rápidamente y el paciente no va a estar satisfecho con el tratamiento. Por lo tanto, ¿qué fillers vamos a ocupar? El relleno que utilicemos debe tener características rheológicas, el cual nos ofrezca volumen y a su vez la propiedad de adaptarse a la movilidad del propio órgano. Para ello, el portafolio Nubia cuenta con Intense Lips, producto apto para esta zona que proporciona dichas características. Como recordatorio, este relleno tiene 24 mg por ml de ácido hialurónico. Al igual que otros rellenos de Nubia, está reticulado con el polímero PEG. Es un filler versátil, el cual nos permite trabajar con aguja o cánula. Si vamos a trabajar con aguja, yo recomiendo una aguja 27G. Si vamos a trabajar con cánula, recomiendo una 25G. El labio es una estructura altamente sensible, por lo que se recomienda el uso de anestésico tópico
más un anestésico o un bloqueo nervioso con lidocaína al 2%. Para el labio superior basta con anestesiar el nervio infraorbitario. Para el labio inferior vamos a bloquear el nervio mentoniano. Ambos pueden ser bloqueados tanto intra como extraoral, inyectando dosis mínimas, ya que altos volúmenes pueden alterar la perspectiva al momento de rellenar. Para el aumento de labios existen algunas reglas morfológicas establecidas a considerar. Para ello debemos conocer la relación entre la nariz y el labio superior, entre el mentón y el labio inferior y la más importante, la relación entre ambos labios. En la mayoría de los casos va a depender del género y la etnia del paciente. El labio superior debería ser más pequeño que el labio inferior, con la excepción de la etnia africana en donde ambos labios son de similar medida. Modificar estas conversiones puede alterar la morfología o la forma del rostro del paciente, generando un aspecto antinatural. Por eso es muy importante tener en cuenta estas relaciones y así no terminaremos siguiendo el mismo modelo o patrón de labios en nuestros pacientes. Es de suma importancia realizar un adecuado diagnóstico, analizar cuál es el problema y con ello podremos realizar una buena planificación. Cada paciente es diferente, con inquietudes distintas. Por lo tanto, escuchen a su paciente, lleguen a consensos y no sigan los mismos patrones para todos los casos. ¿Cómo vamos a inyectar? ¿Qué técnica vamos a ocupar? ¿Aguja? ¿Cánula? Todas estas preguntas debemos hacernos antes de ponernos a inyectar. Reitero, cada paciente es diferente, con objetivos diferentes. En los pacientes que le tienen temor a cómo van a lucir post tratamiento, les recomiendo inyectar solamente en el borde del bermellón realizando un perfilado labial. A veces, solo con inyectar en el borde, recreamos un aumento del labio sin producir el efecto voluminizador propiamente tal. Esto se puede dar en pacientes que son primerizos al volumen labial o en pacientes de edad muy avanzada, donde un aumento exagerado podría verse poco natural. Otro tipo de técnica puede ser inyectar en el bermellón y hacer presión para que pase a la zona de la mucosa, lo que va a dar definición y efecto de volumen en los labios. Existe también la técnica parisina, que consiste en una inyección retrógrada para entrar en la mucosa del borde del bermellón, lo cual nos ayudará a evertir el labio, generando una mayor proyección. Y esto es algo que hago normalmente. Es que además de las técnicas que escojo, guardo un poco de relleno para elevar y definir el arco de Cupido, inyectando un pequeño bolo a la altura del borde del filtrum labial. Normalmente guardo entre 0.1 y 0.2 ml de relleno para al final inyectar en esa zona. Podemos recrear los tubérculos entrando desde la porción cutánea o simplemente desde la mucosa, inyectando diferentes bolos, para recrear unos labios perfectos. Aproximadamente inyecto entre 0.05 a 0.1 ml de relleno. Ahora, de manera didáctica podemos definir 6 pasos para lograr unos labios perfectos. Estos pasos son solo de manera didáctica, para darle un orden al relleno labial. Cada uno de ustedes puede tener o crear su propio protocolo, o alterarlo dependiendo de cada paciente, técnica que vas a utilizar, si es con aguja o con cánula. Paso 1. Perfilado labial hasta los 2/3 del labio superior, para evitar el descenso de las comisuras. Vamos a inyectar en retroinyección de forma lineal depósitos de 0.05 ml. Paso 2. En el caso que las comisuras estén un poco caídas, vamos a entregar soporte y refuerzo rellenando el labio inferior por un bolo de 0.05 ml en el labio inferior, en el límite de la comisura. Esto nos dará soporte y levantará la misma. Paso 3. Relleno del filtrum labial. En el caso de que esté con pérdida de definición, basta con rellenar de forma retrógrada entre 0.05 a 0.1 ml y esto nos va a dar aspecto de labios rejuvenecidos, además de borrar algunas arrugas periorales. Paso 4. Crear los tubérculos inferiores, laterales a la línea media, 2 bolos de 0.05 a 0.1 ml. Paso 5.
recrear el arco de Cupido, según mi experiencia recomiendo realizar esta definición con una aguja 27G de manera retrógrada y en el punto más alto profundizar con la aguja, aspirar siempre por al menos 10 segundos y dejar un bolo de 0.05 para darle mayor definición y proyección. Por último, realizar los dos tubérculos laterales de 0.1 ml y un tubérculo central en algunos casos de 0.05 a 0.1 ml para darle un mayor volumen al labio superior. Algunas de las complicaciones más comunes que nos podemos encontrar al momento de inyectar un labio son los hematomas e inflamación. Generalmente son leves y se autorresuelven dentro de la primera semana. Trabajar con cánula, inyectar volúmenes pequeños, reduce estos efectos y reduce la probabilidad de exceso de corrección y de asimetría labial. Algunas de las complicaciones poco comunes, si utilizas un ácido hialurónico con un alto G', podemos encontrarnos con bultos y poca adaptación del ácido, el cual es difícil que se remita solo. En esos casos es pertinente actuar rápidamente y realizar algún protocolo con hialuronidasa. Pocos casos se describen de migración del agente de relleno hacia el tejido circundante, así como formación de nódulos y granulomas. También podemos encontrar embolia por inyección intravascular local o a distancia, reportada en la arteria supraorbitaria, angular y labial. Para ello, si ocupan agujas siempre deben aspirar por al menos 10 segundos. Dentro de los signos y síntomas, el dolor intenso es inmediato, a veces se puede enmascarar por la anestesia, pero va a ir acompañado de una palidez. Los cambios en la piel progresan de manera predecible, a la aparición de un moteado rojo violáceo y ampollas hemorrágicas. Todo esto ocurre dentro de las primeras horas, por lo que es importante no dejar solo al paciente, intervenir con rapidez y a su vez con tranquilidad, y realizar un seguimiento del paciente. En última instancia, si no se interviene a tiempo, vamos a llegar a la necrosis con su posterior cicatrización. Dentro de los casos que les voy a mostrar, nos encontramos con en donde una paciente tenía un buen volumen de labio, pero poca definición. Aquí preferimos realizarlo mediante cánula, con un punto de ingreso en el arco de Cupido, el cual nos da la ventaja que con solo 2 ingresos podemos perfilar, realizar el arco de Cupido, darle sostén al filtrum y a su vez entregar un buen volumen, obteniendo una buena definición y a su vez un buen volumen. La foto es tomada inmediatamente post tratamiento. Pueden observar que hay un mínimo de inflamación, no hay hematomas, por lo que esta técnica es bastante segura. Para esta paciente se planificó la eversión del labio superior e inferior, realizando un relleno entre la mucosa seca y húmeda, con el objetivo de entregar mayor proyección y volumen. Bueno, en este caso nuestra paciente quería un labio superior con bastante volumen, en donde pudimos llegar a un consenso. Logramos definir y perfilar ambos labios, definir y entregar soporte en el filtrum labial y entregar un buen volumen tanto en el labio superior como en el labio inferior. Bueno, esta paciente era bastante conservadora y era la primera vez que se realizaba un tratamiento así, pero ella anhelaba tener esos labios que tenía cuando era joven. La paciente tenía un umbral del dolor bastante bajo, por lo que opté a realizar el tratamiento con cánula con un punto de entrada en la comisura oral. Esto nos da la ventaja de poder ingresar tanto el labio superior como el labio inferior, y solo realicé el arco de Cupido con aguja. Se utilizó solo 1 ml de Nubia Intense Lips y logramos excelentes resultados. Para finalizar, este es el caso de una paciente que tenía bastante delgados sus labios, paciente primeriza, con temor y no quería algo muy notorio. Se decidió solo perfilar los labios, lo cual se pudo definir mejor los contornos, además de un efecto óptico de volumen. Gracias a Nubia y a Orquídea por la invitación, espero que haya sido del agrado de todos y nos veremos en una siguiente oportunidad.